No sé si se ve bien ahí. Hoy día el tema que vamos a compartir se llama víctima o protagonista. Se ve muy bien, Luis. ¿Se ve bien? Ya, qué bien. Sí. Gracias, hermana Gloria. Ahí cualquier cosa me interrumpe, levantan la mano. Vamos a comenzar. Bien. Ese es el tema de hoy día. Víctima. Víctima o protagonista. ¿Cómo se siente usted? ¿Víctima o protagonista? ¿Alguien se imagina algo antes? ¿Alguien quiere opinar? ¿Había escuchado antes el tema? No. ¿Cómo se siente? En verdad no lo había escuchado, pero veo la, veo la imagen y me causa una risa porque me acuerdo de la noticia de la señora cuando dijo víctima. Me dio mucha risa, pero Sí. me parece un tema buenísimo. Bueno, no me había puesto nunca en la pregunta de ver cómo me siento. Me imagino que frente a algo, alguna circunstancia, no sé. Frente a las circunstancias de la vida, frente a los problemas, a las dificultades, a las cosas que nos pasan, ¿cuál es nuestra actitud en la vida? ¿Cómo reaccionamos? Yo creo que somos Hermana Mercedes. protagonistas. Protagonistas. ¿Alguien más quiere aventurarse? Depende de la circunstancia también. Depende de las circunstancias. Bueno, hoy día vamos a aprender un poquito más de esto. Un tema es interesante si lo aprendemos a utilizar y a practicar. A veces los temas se nos quedan en la retina nomás y en la vida práctica no lo aplicamos. Y eso no es muy bueno. Así que vamos a ir ahí a Mateo 7:12. Si alguien lo tiene, me lo comparte, por favor. Mateo 7:12. La idea es que ustedes pregunten, hablen, opinen. Mateo 7:12. Se hace la víctima. Esa es como la frase más común. Ya, Mateo 7:12 Sí. dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley de los profetas. Así es. Qué interesante este texto, Mateo 7:12, porque nos invita a la acción, nos invita a ser proactivos, a tener una actitud distinta, diferente. El Antiguo Testamento hablaba de no matar, no codiciar, no hacer, no hacer. Entonces hoy día nosotros tenemos personas que dicen, yo no le hago mal a nadie, pero no tampoco le hace bien, ¿cierto? Y aquí Mateo 7:12 dice, lo voy a leer una versión más moderna, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. O sea, es una invitación a ser proactivo, a hacer algo bueno por los demás. Porque en eso se resume, dice la ley y los profetas. La ley de Dios se resume en que nosotros no es que no le hagamos mal a nadie, no es que seamos indiferentes, tenemos que ser y hacer de bendición para otros. Tenemos que actuar en beneficio de los demás. Esa es la orden de Mateo 7:12. Esa es la regla de oro, de ser proactivos, no de quedarnos quietos. Usted va siempre aquí habla con las personas, cuando predica sobre todo va a decir, no, si yo no le hago mal a nadie. Pero la pregunta es, ¿le hace bien a la persona? Y lo que Dios nos invita es que nosotros seamos personas que le hagamos bien a los demás, que seamos de bendición para otros. Bueno, y con ese texto parto, porque aquí les voy a mostrar una imagen que dice, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Dice él. Y en el espejo dice, ¿y qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar? ¿Hay algo que se le reitera a usted? ¿Algún problema? ¿Alguna circunstancia que es reiterativa en su vida? ¿Hay algo que usted no ha podido abordar o no supera? Sí, la impaciencia.
La impaciencia. La impaciencia. Y a veces uno comete muchos errores por impaciente y de nuevo, a veces de nuevo, oh, ¿y para qué? ¿Por qué fui impaciente? ¿La puedo aprovechar para contarnos un ejemplo? ¿Qué le pasó, hermana? ¿Qué le pasó? Impaciente, Por eso, sí, pero eso, ¿tiene algo que se pueda contar? sí, varias cosas, varias cosas. Mire, resulta que yo había postulado por el departamento de mi mamá allá en Quilpué para comprarlo yo, por el subsidio. Entonces yo por apurona, no, dije yo mejor, y eso que ya tenía listo todo para quedarme con el departamento de mi mamá. Y por apurona, no, dije yo mejor voy a ir al banco. Voy a ir al banco a pedir la plata más rápido, qué sé yo. Y me fue mal en el banco. Y no hice el trámite acá. Entonces, por impaciente, y eso fue grave para mí. Fue grave, porque yo siempre he tenido ese defecto de ser impaciente. ¿Hubo alguien que le afectó, la dañó en ese trámite? ¿O alguien que estuvo involucrado y que no lo apoyó, no le dijo nada? No me dijeron No. nada, pero ¿qué me iban a decir si después me arrepentí? Yo me sentía súper mal, así que ¿qué me iba a decir? Me tuvieron que apoyar nomás y bueno, Y se siente mal, se siente mal. obvio, ¿Y pésimo. qué debería hacer ahora entonces? Oh, es que esa es mi lucha, hermano Luis, de ser paciente. Ok. Bien, usted ahí tuvo una actitud protagonista. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un protagonista y una víctima? Es que el protagonista asume su responsabilidad. Ujú. Él sabe en qué falló. La víctima no va a asumir su responsabilidad, va a buscar Este eh, es la circunstancia culpable. externa, Claro. va a buscar algún culpable, va a buscar alguna situación que le impidió cumplir su objetivo. Bien, dicen que si hacemos siempre lo mismo, tendremos siempre el mismo resultado, y es por eso que hay la imagen del espejo. El texto que les puse ahí, bueno, esto es lo que vamos a ver más o menos. Esos puntos vamos a tocar hoy día. Y ahí en Juan 9, 2, 3, no sé si se acuerdan ese pasaje, cuando le preguntaron los discípulos a Jesús diciendo, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En ese pasaje, los judíos o los discípulos de Jesús están actuando como actuamos generalmente nosotros. Todas las cosas obedecen a una causa. Siempre hay una causa de algo. Y en el Antiguo Testamento se recalca mucho que si nosotros pecamos, ¿cierto? No vamos a tener la bendición. Por lo tanto, ellos asociaron directamente que la única causa que podía tener este hombre para ser ciego era que él o sus padres habían pecado. Entonces, finalmente, el problema que él tenía se debía a terceros. Jesús les dice, y me gusta la respuesta de Jesús, porque él encuentra otra alternativa. Mm. Él dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesús vio algo que los discípulos no estaban viendo. Ellos estaban buscando al culpable de esto, pero Jesús vio una oportunidad. Y ese es mi Señor, es un protagonista. Cuando uno ve, esto es parte de la introducción también, cuando uno ve a Jesús, la mayoría de las veces, ¿cómo lo muestran cuando está en la cruz? ¿Cómo en algunas películas, cómo muestran a Jesús? ¿Víctima o protagonista? No, yo creo que víctima, por lo que se ve. ¿Alguien más quiere opinar? O escríbalo en el chat ahí. Sí, yo ¿Cómo? considero que víctima, pues lo muestran así como sufriendo, así, colgado, lleno de dolor. ¿Y es víctima? Yo lo muestran como víctima, según, yo opino igual que la hermana Mercedes. ¿Pero fue víctima? No, pero así lo muestran. Nuestro Fue, Señor fue protagonista. fue protagonista, pero lo muestran como víctima. ¿Sabe por Porque la qué? gente siente pena por él, pero no se Porque arrepiente, po. aquí se culpa a los romanos, se culpa a los judíos, se culpa a Pedro, se culpa a Judas, se culpa a la humanidad por causa de la muerte de Jesús. Pero cuando le preguntan a Jesús, ¿qué dice Jesús acerca de que él tenía que morir? Jesús dice, nadie me quita
la vida. ¿Qué dice él? Yo la doy, dice, yo la pongo. Yo la pongo, yo la doy, yo la entrego. Sí, sí. Entonces, Jesús fue protagonista de esa escena. Él no fue víctima, él quiso ir a la cruz. ¿Y sabe por qué quiso ir? Por nosotros. Amén. Buena, buena. Mi Señor fue protagonista, no fue víctima. Bien, ahí está. ¿Qué lee usted en el cartel, hermana Mercedes? Imposible. Una ¿Posible? persona escribiendo, claro, o sea, una persona ahí que está escribiendo, imposible, Leo, ¿no? Son las dos posibilidades, po. ¿Posible o imposible? ¿Con cuál se queda usted? ¿Con cuál Posible. se quedan ustedes? ¿Posible o imposible? El problema, piensen en algún problema que hayan tenido hace poco. ¿Posible o imposible? Posible, creo yo. Bueno, yo. Amén. Voy a ir con otra parábola que está ahí en Mateo 25, 14, 30. Es la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que Dios le entrega a uno 5, a uno 3 y a otro 1. El de 5 lo duplica, el de 3 lo duplica. ¿Y qué dice el último? Ayúdenme, ayúdenme. Ah, es que lo escondió, porque tuvo miedo. Tuvo miedo y lo escondió. Tuvo miedo. Algo tomó su vida. ¿Qué? Si en este tema, ¿él fue protagonista o fue víctima? No, yo creo que protagonista. El hombre que escondió el dinero ¿Sí? fue víctima. Se hizo la víctima. Claro, Se hizo la porque dijo, tuve miedo. Claro. Tuve miedo y lo escondí. Yo sé que tú eres una persona, ¿cierto? Le dijo al amo, una persona, ¿cierto? Que hace juicio, una persona, ¿cierto? Entonces, por eso tuve miedo y lo escondí. Pero a mí se me imagina que se hizo la víctima, porque dijo, yo no puedo, no, se asustó, no se le habría dado nada. ¿Qué le dijo entonces el amo? Siervo negligente y negligente. Negligente. ¿Cierto? Porque al que tiene más se le dará y al que tiene poco, aunque sea lo poco que tenga, se le quitará. Y eso, uno, si lo revisa bien, quiere decir que Dios quiere que seamos proactivos, quiere que seamos protagonistas. En el Génesis, cuando Dios crea al hombre, le dice, administra y sojuzga la tierra. Dios le entrega al hombre la capacidad de administrar las cosas. ¿Cierto? Y en el Salmo número 8 dice, nos hiciste poco menor que los ángeles. O sea, el hombre está puesto en un lugar de privilegio. El hombre tiene la capacidad de administrar todo lo que está aquí en la tierra. Bueno, pero Dios, ¿cierto? Nos creó, nos entregó todo, pero Él siempre nos prepara, nos capacita. Él nos hizo con un propósito, ¿ya? Entonces, claro, hay dos miradas frente a una circunstancia. Nosotros podemos pensar que es imposible o que es posible. Generalmente una víctima va a decir que es imposible, que va a ser imposible eso que usted le va a plantear, que va a ser difícil o imposible. Bien, puede ser difícil, pero no imposible. ¿Qué es el azar? Salazar, no el apellido Salazar, el azar. ¿Qué es el azar? El azar supone que las cosas no tienen causa, que las cosas suceden. De hecho, muchos creen que el mundo fue creado al azar, que el mundo fue y se hizo, ¿cierto? Vino el Big Bang, explotaron, ¿cierto? Las moléculas y estalló y se generó todo. Eso le llaman azar. Hay gente que cree en el azar, cree que las cosas no tienen una causa. Nosotros que somos cristianos sabemos que todo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que nada es por casualidad. Dios sabe lo que hace, Dios tiene el control, Dios creó todo cuando, ¿cierto? Cuando se hizo el Big Bang, creemos nosotros, es una teoría, ahí estaba Dios diciendo, hágase la luz. Dios es la causa de todo. Entonces nosotros no creemos en el azar.
Nosotros no creemos en las coincidencias. Nosotros creemos que Dios tiene todo en su mano. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Amén. Amén. Vamos a silenciar a la hermana Francis, que estaba ahí con la máquina de escribir, ¿ya? Bien. Entonces existe el azar y la casualidad. Y nosotros creemos en la casualidad. Si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Probablemente, ¿cierto? A menos que pase algo distinto. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las dificultades? Todos reaccionamos frente a las dificultades. ¿Buscamos un culpable o buscamos cuál fue nuestra responsabilidad en el problema? ¿Somos víctimas de las circunstancias o somos protagonistas? Frente a una dificultad, ¿qué podemos hacer? ¿Nada? Entonces soy una víctima. ¿Puedo hacer algo? Entonces soy un protagonista. Si creemos que nada podemos hacer, entonces nos estamos poniendo en el lugar de la víctima. Y si creemos que podemos hacer algo, entonces somos protagonistas. Entonces, frente a cada circunstancia, yo puedo elegir cuál va a ser mi actitud. ¿Víctima o protagonista? Esa es como la decisión. El problema de la víctima es que genera más problemas. Es un hábito nocivo. A veces uno se siente bien siendo la víctima. Por ejemplo, diciendo que me sentí mal, por ejemplo. ¿Sabe que todo lo que ustedes hicieron me hacen sentir mal? Por ejemplo, si yo digo eso, chuta, pobrecito. O todo lo que ustedes hicieron me dañó a mí. ¿Cierto? La pregunta es si yo puedo cambiar a todos. ¿O puedo cambiar yo? Frente a las opiniones de la gente. ¿Va a haber gente que nos va a criticar? Sí, siempre. ¿Podemos cambiar eso? No, ¿Qué es lo que puedo cambiar? mi actitud, una actitud de uno. Mi actitud frente a la crítica. Eso es lo que yo puedo cambiar. Y ahí yo soy protagonista. Si soy víctima, yo digo, no, ¿por qué siempre me hacen lo mismo? Siempre. Ese es una víctima. Claro, uno se siente bien cuando es víctima, porque hay personas que le van a sobar el lomo, ¿cierto? Le van a decir, qué lindo, qué bonito. Entonces, pero eso genera un hábito nocivo, que después es reiterativo. Y finalmente, los problemas nunca van a tener solución porque la víctima no ve solución, la víctima ve que nada tiene solución. En cambio, el protagonista reconoce la parte de su responsabilidad y como sabe que hay una parte que es parte de él, entonces le da opciones, le da futuro, le ayuda a poder hacerse cargo, ¿cierto?, de ciertas cosas, a encontrar soluciones, ver entonces en qué puedo cambiar, qué puedo hacer. Esa es la actitud de un, entonces, protagonista. Hoy día, si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que hace el gobierno, o el Estado más que el gobierno, es generar asistencialidad, se llama eso. No sé si ha escuchado esa palabra. ¿Alguien ha escuchado la palabra asistencialidad? No, yo no. La asistencialidad es cuando una persona es pobre y por ser pobre le damos todo. Es como que alguien tiene hambre y le doy un pez. Entonces, cuando vuelva a tener hambre, va a volver a necesitar un pez. Eso se llama asistencialidad. Lo contrario es enseñarle a pescar, darle herramientas, capacitarlo, enseñarle. Pero generalmente los estados no les conviene que la gente sea protagonista, les conviene que la gente se victimice, porque eso le genera al Estado, le genera el sentido de ser. El Estado es porque hay gente que lo necesita. Y a ellos les conviene en cierto sentido mantener eso, mantener la asistencialidad. Que la gente siempre necesita el Estado, porque eso les da poder. ¿Qué dimensiones, cuando hablo de dimensiones, áreas, podemos ver que una víctima o un protagonista? Por ejemplo, el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo para una víctima? La víctima se enfoca en el pasado, el protagonista en el futuro.
La víctima se mantiene en el pasado. El protagonista mira en el futuro una solución. Eso es la parte temporal. Para el protagonista hay capacidad de crecer. En cambio, para la víctima, él se va a estancar. El protagonista va a avanzar, se va a desarrollar, va a lograr objetivos. La víctima se va a estancar, va a quedar ahí. Y en la parte emocional va a sentir miedo, culpa. En cambio, el protagonista va a sentir, su estima va a irse mejorando en la medida que va tomando decisiones correctas o va teniendo la actitud correcta. Bien, ahí está la definición que yo encontré de víctima. Una víctima es la persona que sufre un daño, perjuicio, que es provocado por una acción u omisión, ya sea por culpa de otra persona o por fuerza mayor. Entonces, frente a una circunstancia, hay cosas o acciones que son externas y hay cosas que son internas. Por ejemplo, a ver, yo voy a tomar esto. O mi celular. No sé si se ve, ¿me ven por ahí? ¿Me ven o no? Sí, 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 sí. Si mi celular se cae, ¿ya? Porque si yo lo suelto, se cae, ¿no es cierto? O mejor para no soltar mi celular, voy a soltar esto. ¿Qué pasó? Díganme lo que pasó. ¿Por Usted qué lo cayó? soltó, ¿Por qué cayó? porque usted lo soltó. Y yo no podría decir que eso estaba pesado, estaba Mm, resbaloso, había la fuerza de gravedad que me lo empujaba hacia abajo. No puedo decir eso, porque si yo fuera un físico y si todas las cosas tienden a caer al suelo, si yo las suelto, caen al suelo. Entonces, hay dos puntos de vista. Disculpe, hermano Luis, pero yo ahí creo que también cuando uno no asume, o sea, se cayó y empieza a buscar las justificaciones, que estaba resbaloso, que estaba, es como no asumir que efectivamente yo lo tenía y sí lo cayó. supe. Claro, Así es. Así es. Hay dos puntos de vista. El punto de vista uno es que estaba pesado, estaba resbaloso, la fuerza de gravedad. las excusas. Y eso es algo externo. ¿Puedo Mm, controlar yo la fuerza de gravedad? Aunque existe, Sí. y puede no. ser cierto. No puedo. Eso. Yo no puedo controlar la fuerza de gravedad. Si algo estaba resbaloso o algo es muy suave, ¿puedo controlar eso? Tampoco. Pero mi capacidad de sostener algo, eso es lo que yo puedo manejar, ¿sí o no? Voy a dar otro ejemplo. Y esto está con los jóvenes o con los niños a veces, cuando van al colegio y llegan a la casa y dice, la profesora me puso un rojo. ¿Ha escuchado eso, no? La profe me sacó un rojo. Entonces, eso es víctima, es una víctima. Porque, ¿cómo hacemos para que la profe no le saque rojo? Es difícil, eso habría que ir a hablar con la profesora. Habría que Que ir haga al las colegio, tareas. porque es algo externo. En cambio, los niños o los chicos podrían decir, me saqué un rojo. Es distinto, ¿no? Obvio. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo, la profe me sacó un rojo o yo me saqué un rojo. Es decir, la profe me sacó un rojo, estoy culpando a la profesora, no asumiendo que no estudié o que no hice la tarea. O sea que nunca va a cambiar la situación, pues si la profesora es la que pone las notas, a lo mejor hay que comprarle un lápiz azul. Pero si la profesora pone las notas, nunca va a depender de mí, pues. En cambio, si yo digo, yo me saqué un rojo, quiere decir que la próxima vez puedo sacarme un azul. Podría sacarme un rojo igual si no estudio, pero lo que estoy asumiendo es mi responsabilidad en... Ya, y eso es la diferencia entre una víctima y un protagonista. Bien, ahí está la víctima. El problema siempre está en el pasado. No sé si usted ha escuchado, pucha, yo cuando era chico, me pasó esto, vengo de una familia pobre, y no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que a veces lo usamos como excusa para algo que teníamos que hacer, ¿cierto? Ah, no, es que yo estudié en un colegio con letras, con números, por eso a lo mejor me costó tanto. Entonces le estamos culpando, ¿cierto?, a lo externo. Ah, es que fui huérfano o tuve padres separados, que es terrible, es triste,
pero a veces lo usamos para justificar algunas cosas. No sé si lo ha visto usted. Eso es cosas que están en el pasado. Ah, no, es que tú la otra vez me dijiste esto, por eso yo ahora hice esto. Entonces justificamos nuestras acciones presentes con lo que nos pasó en el pasado. No, yo soy así contigo porque tú en el pasado hiciste esto, ¿cierto? Y siempre son circunstancias externas, cosas que no se pueden manejar. La víctima siempre va a hablar de cosas que no dependen de él. Y va a sentir miedo, vergüenza, ¿cierto? Y eso obviamente tiene consecuencias. ¿Cuáles son las frases comunes de las víctimas? No se puede hacer, es imposible, eso no me descompone, no tengo tiempo, no va a resultar, ellos me hicieron así, yo soy así, nací así, es que en mi trabajo, cuando habla de es que en mi trabajo el jefe, cuando era niño, me pasó esto, me caí de la bicicleta. Si hubiera nacido en otro país, si hubieras nacido en Estados Unidos, en Inglaterra, si mis papás me hubieran ayudado. ¿Sabe, No, pastor, que a mí me pasó algo así? Yo me casé con un estudiante, bueno, los dos estudiábamos en el seminario, nos casamos, él fue pastor, todo fue nombrado pastor, y era un poquito irresponsable. En la iglesia todo ok, pero lo que era de la casa, la familia, los hijos, el cómo solventar la familia, él era un poquito irresponsable y él esperaba mucho de su mamá, que su mamá nos ayudara a nosotros. Yo le decía, no, tú tienes que hacerlo. Bueno, debido a eso nosotros nos divorciamos. Y yo le digo, yo me fui de la iglesia. Y me decían, Fabi, tienes que rehacer tu vida. Yo le dije, nunca más con una persona cristiana, nunca más. Yo me fui de la iglesia, dejé de asistir a la iglesia. Me juntaba con gente del mundo, pero yo, por ejemplo, no hacía las cosas del mundo porque estaba el temor de Dios, pero mi relación era con otras personas del mundo. Y yo, al relacionarme con ellos, nosotros sabemos que no estamos agradando a Dios. Bueno, y ahí empezó el miedo, la vergüenza, las consecuencias. Me decían, mis papás pastores, Fabiola, vuelva a la iglesia. Ah, les decía, si yo no estoy en el mundo, yo no hago lo que ellos hacen, pero tú al relacionarte con esas personas, ir a los eventos de esas personas, tú estás alejándote cada día más de Dios. Y ahí llegó una consecuencia, una enfermedad de uno de mis hijos. Y eso fue lo que a mí me volvió al Señor. Yo acá la pasaba peor. Yo tuve una relación con una persona no cristiana donde los garabatos, el maltrato verbal y todo eso, y me daba vergüenza decirlo. Oye, me están tratando de esta forma. ¿Por qué? Porque yo había decidido. Y la consecuencia, bueno, yo ahora lo digo, aquí se ve como consecuencia, pero yo veo que ahí Dios tomó, cuando dicen, o llegas así, o cuando tú eres un escogido de Dios, Dios te llama con dolor. Mi consecuencia fue que uno de mis hijos enfermó muy grave. Y bueno, yo hice un compromiso con el Señor, rompí todo eso, quedó atrás y le dije, Señor, yo me vuelvo a ti si tú sanas a mi hijo. No me volví a él porque yo quería, sino que yo buscaba eso, que Dios sanara a mi hijo. Y entre que médico, que respuesta, yo ahí volví a tener un nuevo encuentro con el Señor. Y ahí yo un día le pedí perdón al Señor y le dije, ¿sabes qué? Tú haz tu voluntad en la salud de mi hijo, pero yo me vuelvo con todo a ti. Y todo mi pasado queda atrás. Pero yo viví todo eso. Era el pasado. Mi pasado fue mi relación con el padre de mis hijos. Las circunstancias que nosotros tuvimos nos llevaron a separarnos. Comenzó el miedo de tal vez yo poner mis ojos en alguien cristiano, que yo dije voy a volver a vivir lo mismo, porque es cristiano. Pero no es así, sino que pudo pasar esto y en ese momento
yo me convertí en víctima. Cuando vi la consecuencia, asumí la consecuencia y quise reparar la consecuencia, ahí yo vine a ser protagonista. Eso Así es. quería comentarle. Así es. Gracias, gracias, hermana Que fue Fabiola. como mi vivencia personal. Claramente usted culpó a su marido de lo que usted estaba viviendo y en ese momento empezó a vivir como víctima. A los Que tal vez cristianos, para mí eran los que cristianos, como uno tal vez encierra. podía haber sido muy cierto, tal vez lo que usted plantea de su esposo, pero usted actuó como víctima porque comenzó a decir, bueno, si me hicieron mal, o si esto, entonces yo también voy a hacer cosas distintas. Y ahí usted vivió como víctima, una víctima de una circunstancia. Bueno, la víctima tiene miedo, miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a sentirse culpable, no puedo, no se puede. Y las consecuencias, el problema de las consecuencias, cuando uno vive como víctima, muchos de nosotros nos hemos hecho las víctimas en ciertas circunstancias. El problema de eso es que si uno no entiende y no cambia de actitud, esto se perpetúa. Empezamos a perder nuestro propio valor, nuestra estima baja. Además que ser víctima se siente bien, pues, porque, pucha, si uno va y le cuenta a una persona, oye, ¿sabéis qué? Es que, no sé, vamos a ver el caso de la hermana Fabiola, mi marido, esto. Entonces, pobrecita, ¿cierto? Y la gente que no es muy madura va a sobar el hombro y uno se siente bien que le digan, sí, está bien que lo hayáis hecho, está bien, debería, no sé. Y hay otros que incluso nos invitan a hacer lo peor. El problema es que se perpetúa el problema, nos hacemos esclavos, dependientes de esta victimización, estanca nuestro desarrollo personal, caemos en una espiral de problemas. Por ejemplo, los chicos dijeron, pucha, el profe me tiene mala. Ya, entonces me va mal en su ramo. Repito, me retiro de ese colegio, me cambio de colegio. Después la universidad me fue mal. Trabajo en algo que no me gusta, vivo con rabia, con rencor, nadie me soporta. Por eso no me casé, no tuve hijos, muere solo, pobre y feliz. O sea, al final es un círculo. Es un círculo donde nosotros no lo resolvemos, pero siempre Dios nos da la oportunidad de cambiar esto. Vamos a ver, bueno, el ser víctima nos genera dependencia de los demás. Mire, ¿qué es un protagonista? Es el personaje que empuja la acción del destino, el que más nos importa. En otras palabras, son parte y a menudo el centro del argumento, conflicto de la historia, pero también suelen ser el corazón emocional de la narración. El protagonista es el que está en el centro de la historia. Y en el caso de usted y el mío, y de cada uno de nosotros, Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Nuestra vida es única, nuestras capacidades, nuestra esencia es única. No hay otro igual que nosotros, gracias al Señor, ¿cierto? No hay otro como nosotros. Somos únicos. Y Dios nos pone en esta tierra con un propósito. Y ese propósito es que seamos protagonistas de nuestra vida, no que seamos víctimas de nuestra vida. Hay un caso ahí en la Biblia, que es el del hijo pródigo. ¿Qué decía la ley? Todo lo que el hombre, ¿cierto? Sembrar, eso también cosechará. Eso dice la ley. Y eso existe, hay causa-consecuencia. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tomó, ¿cierto?, todos los bienes, se los pidió a su padre, se fue, los malgastó, ¿cierto?, hizo lo malo, hasta que se le acabó todo. ¿Qué merecía el hijo pródigo? ¿Merecía terminar su vida bien? No. ¿Pero qué hace él? Reacciona, cambia de actitud. Y dice, me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. ¿Qué está haciendo? Se está haciendo protagonista de su vida, está reconociendo cuál fue su error. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado. Y está asumiendo también las consecuencias de su acto. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos vio a su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre. Y ahí vemos que cuando él se hace cargo de su vida, se hace responsable, sabe que no puede, que lo que hizo estaba mal, es cuando Dios lo restaura. Y a mí me gusta porque esta es una parábola que Jesús cuenta, que es así el reino de Dios.
No es que en toda la vida yo voy a hacer algo malo y me va a ir bien, no. Lo que estoy diciendo aquí, que Dios existe hoy día una salida para el mundo. Para todas esas veces que hemos fallado, hemos pecado, hay una salida, y que reconozcamos, que seamos protagonistas de nuestra vida, y le digamos al Señor que hemos pecado, que hemos fallado, y eso nos devuelve a nosotros la vida. Dios nos devuelve la vida. Es un buen ejemplo. El protagonista entonces se proyecta en sus objetivos. ¿Qué es lo que quería el hijo pródigo? ¿Dónde estaba? Estaba comiendo, ¿cierto? Comía de los cerdos. No tenía nada. Entonces él dice, pucha, en la casa de mi papá, hasta los que trabajan, hasta los jornaleros, les va bien, o sea, van a estar mejores que yo. Entonces él reconoce, y él se proyecta, él dice, chuti, ¿cómo vuelvo a la casa de mi papá? ¿Cómo voy a volver si fracasé, si pequé, si hice lo malo? La única forma de volver a la casa de su padre era pidiéndole perdón, reconociendo lo que había hecho. Entonces el protagonista ve qué es lo que quiere él de la relación, del futuro, del problema, del conflicto. ¿Qué es lo que, un problema reiterativo, qué es lo que quiero en el futuro? Entonces se levanta, ¿cierto? El protagonista reconoce sus errores, se hace cargo del problema, se basa en sus capacidades, principios, valores para solucionar algo, busca soluciones, transforma el problema en oportunidad. Mejora su autoestima, obviamente, cuando somos capaces, aunque no nos vaya bien, cuando nosotros hacemos lo posible, aunque las cosas no terminen bien. Es como, mira, otro ejemplo, los partidos Chile. Cuando Chile jugaba bien, y uno no veía que se arratonaba al final ni nada, porque a veces se arratonaba al final y le hacían goles. Pero cuando jugaba bien y si perdíamos, por último, íbamos con la frente en alto que jugamos bien. Pero cuando perdimos, y más encima jugamos mal, nos vamos derrotadísimos. ¿Sí o no? Eso pasa cuando juega la selección. Entonces, claramente cuando somos protagonistas y nos hacemos cargo, mejora nuestra autoestima. Aunque el resultado no sea el que esperamos, pero nuestra autoestima empieza a mejorar. ¿Cuál es el final de estas historias o de estos problemas? Se hace cargo del problema, toma las riendas de su vida, al reconocer mejora, se empodera y además, como dice Romanos 8:32, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Somos libres cuando nos hacemos cargo de lo que nos está pasando. Dios nos ayuda a sentirnos en libertad. Mientras no nos hacemos cargo, nos sentimos esclavos. Frases comunes de los protagonistas. Todo tiene solución. ¿La escuchabas eso? Alguien le dice, no hay solución. Propondré otra opción. No permitiré que me afecte. Esto va a ser mi prioridad. Tengo todos los argumentos. Alguien le dice, nunca nadie lo ha hecho. Dice, yo voy a ser el primero. Mire, pues la actitud. Es imposible, no tiene posibilidad. Sí, es posible. Eso piensa uno. Voy a prepararme. Pero si nunca lo ha hecho bien, pero voy a prepararme. Tienen malas notas, voy a esforzarme. Trabajaré en ello. Esa es la actitud de un protagonista frente a un problema. Bien, vamos a ver algunos de estos casos. Por ejemplo, no me despertaron. ¿Alguna vez has escuchado eso? No me despertaron. ¿Alguien lo ha dicho alguna vez, no? Eso dice la víctima, po. No me dijeron. Entonces, o no me despertaron. En cambio, el protagonista dice, no me planifiqué, porque ahí hay opción de mejorar. Me dieron mucha tarea, tenía muchas cosas que hacer. No organicé mi tiempo. Es una mejor frase. Así actúa un protagonista. Estoy sin trabajo, no puedo hacer nada. Estoy sin trabajo, puedo buscar uno nuevo, o puedo hacer todo. No puedo, todo lo puedo. No tengo dinero, ¿cierto? Puedo trabajar. ¿Se acuerdan del Génesis 3, 12 al 14, donde dice, ahí que está puesto ahí en la diapositiva? Dice, el hombre respondió a la mujer. Cuando Dios enfrenta a Adán y Eva, ¿se acuerdan o no? Sí. Por su pecado. La mujer dice, que me dijo. ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hace Adán? La mujer que me diste, ella es la culpable. Pero podía haber respondido de otra forma, ¿no? Sí, pues, obvio. No habría evitado todo esto.
¿Qué hizo la mujer cuando Dios le dijo, ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué has hecho? Oh, la serpiente me tentó. La serpiente me engañó y comí. Yo le pregunto a usted, si Adán, en vez de decir la mujer que me diste, porque le está echando la culpa a Dios, pues casi, porque Dios, ¿quién le dio a la mujer? ¿Para qué me dice esta mujer? Se la dio Dios, entonces le está echando la culpa a Dios. Si Adán hubiera ido con la actitud correcta de protagonista, ¿sabes Dios? Me equivoqué. Sí. Como el hijo pródigo, perdóname. ¿Qué cree usted que cómo hubiera sido la historia? ¿Acaso siempre su misericordia? ¿Qué hubiera hecho Dios? Le ha dicho que lo perdonará. ¿Qué hubiera pasado? Dígame usted, pues dígame. ¿Qué hubiera pasado, hermana Fabiola? Yo creo que, no sé, Dios se hubiese sentido ¿Otro lado? orgulloso por el hecho de que él reconoció y no acusó, sino que él asumió su responsabilidad porque él podía haber recibido como no haber recibido de la mujer, pero él recibió y al recibir fue responsable. Claro, pero si él se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Con la humanidad, No, ¿qué hubiera hecho? Obviamente eso no pasó. Pero si Adán, en vez de echarle la culpa a Eva, le hubiera dicho, Dios, perdóname, me equivoqué. ¿Qué usted cree que hubiera pasado? que Dios lo hubiese perdonado, Así que es, pues. nos... Así es, pues, con lo que nosotros sabemos de Dios. Sí. Responsable de lo que hacemos. Cuando realmente queremos mejorar, Dios está de nuestro lado. En el Juan 16:33 dice, pero confiad. Comprado por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. La escritura siempre nos habla de ser protagonistas, de ser intencionales, de dar el primer paso. Recuerda cuando, si tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Espera que tu hermano venga y te pida perdón, ¿eso dice? No, ve y reconcíliate primero. O sea, protagonista. En Mateo 7:12, como lo leímos, ¿qué debemos hacer? Todo lo que queremos que los demás hagan con nosotros, así debemos hacer nosotros. En Filipenses 3:13-14, Pablo dice, olvidando el pasado, me extiendo hacia lo que está adelante, al propósito del supremo llamamiento. O sea, protagonista. En Efesios, Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, ¿cierto? Y en Eclesiastés dice que todo lo que viniera a nuestra mano para hacer, según nuestra fuerza, debemos Hacerlo. hacerlo. Mire, hermana, frente a un problema, a veces nosotros hacemos las preguntas incorrectas. ¿Qué te pasó? Y no. ¿Qué quieres para el futuro? Eso es lo importante. Lo que pasó ya pasó. El pasado se fue. A veces tenemos que sacar lecciones del pasado, pero lo importante es que esas lecciones nos sirvan para el futuro. A veces nos enfocamos en quién nos hizo daño, y en vez de pensar cómo nosotros podríamos no afectarnos con eso. Cómo ignorar, ¿cierto? A veces no recoger bien las críticas constructivas, pero que eso no nos dañe. ¿Cómo nos sentiríamos si lográramos superar las cosas? Hay otras opciones. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo mejoro la relación? ¿Cómo reflejo mejor a Jesús? ¿Afectará esto mi futuro, mi mente? Entonces la Escritura siempre nos invita a ser protagonistas. Bien. Es una elección personal, es una actitud.
ser protagonista o víctima es un tema de actitud. Debemos hacernos cargo de las cosas que nos competen. No solo de las responsabilidades, sino de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestras emociones. Debemos hacernos cargo. Las emociones existen porque Dios las hizo con un propósito. Pero también hizo la razón. Dios hizo la razón también. Y tenemos que escuchar a la razón y a la emoción, y tenemos que equilibrar nuestras vidas. No podemos solo dejarnos llevar por la emoción, también por la razón. Tenemos que equilibrar nuestras vidas. Nuestro futuro, hacernos cargo de nuestro futuro, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras relaciones interpersonales. Dios nos hizo administradores de nuestra vida. Nos puso por sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de los hijos de Dios? Víctima, protagonista. Protagonista. Éjale, bien. Protagonistas, somos protagonistas. ¿Y sabe por qué somos protagonistas? Porque podemos, si nos afirmamos bien del Señor, si lo buscamos todos los días, podemos transformar nuestro entorno, podemos transformar el mundo que nos rodea. Somos la luz y somos la sal. Podemos hacer un cambio, la vida puede ser mejor. ¿Hay algo que quieres cambiar? Dios. Cuando somos víctimas, recuerde siempre, somos esclavos. Y eso tiene que ver con la naturaleza antigua. En Gálatas, ahí, el texto que está ahí, Gálatas 6, 2, 5, dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta. Si ha de sentirse orgulloso, que sea respecto de sí mismo, y no respecto de los demás. Interesante este texto, porque aquí en el versículo 5 dice, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. En el 2 dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas. Y en el 5 dice, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Yo busqué la palabra en griego, no la tengo en este momento, pero la primera palabra tiene que ver con la carga del trabajo. Por ejemplo, si usted ve a una abuelita en la calle con unas bolsas grandes, ¿la va a ayudar? Sí. Pero el segundo carga, cuando dice cada uno tiene que llevar su propia carga, habla de responsabilidad, de las cosas que Dios nos dio y nos hizo responsables, de nuestros dones, de nuestras capacidades. Cada uno debe llevar su propia responsabilidad. Cada uno debe hacerse responsable de lo que Dios le da. Respecto a las cargas y a los problemas, claro, nos podemos ayudar. Tenemos que soportarnos, tenemos que ayudarnos a llevar nuestras cargas. Pero nuestras responsabilidades tenemos que entender que son nuestras, de cada uno. Por lo tanto, debemos ser protagonistas. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Éramos víctimas de todo lo que pasaba. Le echamos la culpa de todo a los demás. Pero hoy día ya no podemos vivir así, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. ¿Sabe qué más? Son hechas nuevas todos los días. Todos los días Dios hace las cosas nuevas. Conozca esta verdad y sea libre. Si alguien quiere opinar, abro los micrófonos. ¿Alguien quiere opinar? Todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Así que espero, ya que mi hermana Mercedes me ha apoyado todo el rato, no sé si alguien más quiere hablar. Es buen tema, Luis. Es buen tema. Es buen tema. Yo creo que a todos nos confronta, en mayor o menor grado nos confronta, así que es muy buen tema. Gracias. Gracias, Gloria. Así es, a todos nos confronta. A mí me confronta, porque aunque a veces domino algunos conceptos de este tema, también me cuesta. A veces es más fácil echarle la culpa al empedrado, ¿cierto? Cuando llegamos tarde, hermana Gloria, decimos, es que había taco, ¿cierto? Pucha, si sabemos que va a haber taco, tenemos que salir antes.
pero el taco nos sirve de excusa, ¿cierto? Y muchas cosas así. A veces queremos salvar, pero no vamos a cambiar mientras no reconozcamos que nosotros sí podemos, que Dios nos da la capacidad de hacer las cosas bien. Luchito, Así es, hermana Ivonne. y si uno es protagonista y quiere solucionar los temas y hace todo lo que el Señor te manda en la palabra y la otra persona no quiere, hay que hacer lo que dice Pablo, lo que hizo él cuando se separó de Juan Marco y siguió él trabajando y dejó a Juan Marco trabajando y Pedro se quedó en un lugar y él se quedó en otro. ¿Para qué nos vamos a hacer problema por eso? Claro, es que el protagonista no espera lo que el otro puede hacer, porque el protagonista no se enfoca en lo externo. ¿Qué hace el protagonista? Se enfoca en lo interno, en lo mío. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Obviamente, como dice mi hermana Ivonne, de repente se van a agotar las cosas, pero siempre hay algo que se puede hacer. Dios siempre nos da las herramientas. Recuerde, hay un texto está en Romanos que dice, no seas vencido. ¿Alguien me ayuda? No seas vencido, O sea, vencido por el mal, De lo parece que malo, de lo de lo malo. malo, Si no sino... vence con el bien el mal. el mal. Amén, amén. Siempre hay posibilidad de hacer algo, ¿cierto? Si se nos acaban las posibilidades, hay que orar, pues. Hay que hacer algo. Hay que seguir haciendo algo. Amén. Parece que se me desconectó. Pero siempre hay posibilidad de hacer algo, hermano. Si usted siente que se le agotan las posibilidades, ore. Esa es la herramienta que nos dio el Señor porque las cosas posibles las podemos hacer nosotros. Y las imposibles, si es que existen, las hace Dios. Amén. Muchas gracias. Disculpen el tiempo. Espero que se encuentren bien. Y vamos ahora. Lo voy a pedir a mi hermana Mercedes, ya que me apoyó todo el rato ahí. Mi hermana Fabiola, pero mi hermana Mercedes que ore por esta clase. Igual me dejó marcando ocupada en algunas cosas, pero bueno. Pero no preguntó, po, no, yo di opción para preguntar. ¿Cómo No, qué, por ejemplo? es que, por ejemplo, yo estoy en un dilema en este momento, porque resulta que usted sabe que ya mi esposo partió, nosotros teníamos un camión que él trabaja en la empresa. Entonces yo de principio tomé la responsabilidad, pero después vi que, no, dije yo, esto no es para mí. Yo no puedo. Yo esto no es para mí, yo no quiero. Entonces, porque aquí yo noté algo que dijo usted, que la víctima genera más dificultades. Entonces, chuta, yo lo subrayé porque dije, no, espero que con mi actitud no vaya a generar dificultades a la persona que lo hice cargo. Entonces, ay, me dejó ahí como, bueno, como usted dice, voy a orar nomás. Voy a orar. Porque yo dije, esto no es para mí, yo no puedo andar contratando choferes y estar ahí, no, para mí se me hizo un mundo. Yo dije, yo no puedo. Entonces yo dije, a lo mejor le pasé la responsabilidad a un hijo y realmente ha sido no tan fácil, pero en eso me quedé ahí. Pero bueno, ayúdeme a orar. Amén, pues. ¿Cuál es la solución, pues, hermana? ¿Qué es lo que usted puede hacer? Usted sabe cuáles son sus capacidades. Todos reconocemos nuestras capacidades y hay que entender hasta dónde podemos llegar. Claro, Hay límites, sí, hay también. límites, hay límites. Sí, Pero siempre pedir ayuda, a veces uno pide ayuda. Pocas veces sí. pedimos ayuda, pero cuando pedimos ayuda aparecen otras soluciones que no veíamos antes, que no veíamos. Sí, Hermano ok. Luis, Hermana Gloria. perdón, yo creo que en el caso de mi hermana Mercedes, apoyo el punto tuyo, yo creo que pedir ayuda no es malo, porque uno sabe Así sus es. capacidades y a lo mejor la capacidad de ella no es para esa área, y Así pedir es. ayuda yo no lo veo malo, al contrario, lo veo sabio. Es sabio, sí, Sabio pedir excelente. ayuda, así que yo creo, hermana Excelente. Mercedes, que usted aquí no fue víctima, fue protagonista porque tomó una decisión Se hizo y se cargo. hizo responsable de que no era su área nomás. Así es, así es. No podemos Amén. hacer todo, hermana. No somos superhéroes, ¿ya? Sí. No podemos hacer todo. Pero tenemos que reconocer eso también, qué es lo que somos capaces, qué no somos capaces. Ajá. Y actuar, pues. Supóngase que alguien me pide algo a mí que yo no sé hacer, Claro. y me compromete de alguna manera. Entonces, si yo me comprometo, tengo que cumplir. Pero puedo cumplir de otra manera, puedo contratar a alguien, pedirle ayuda a alguien. Lo mejor es que como dice la Escritura, mejor no prometer
que prometer y no cumplir. Lo importante es que si me comprometo, tengo que hacerlo. Amén. Y si no, y si me comprometí y no puedo, tengo que buscar ayuda. O reconocer que la embarré nomás. No debería me comprometer. Amén. Amén. Ya, hermana Gracias. Mercedes. Hermana Bien. Eli. Hola, una consulta, mire, ¿tendrá alguna relación, un versículo justo que me acordé, de que dice el Señor que uno no debe llevar más carga de la que, o sea, Él no nos pone más carga de la que no podemos llevar? ¿Tendrá alguna relación o...? Así es, pues, porque Él siempre nos da una Ujú. salida. Recuerde, ese Claro. texto es muy bueno, porque Mm. si hay algo difícil que usted encuentra difícil, tiene que pedirle a Dios y orar para que Dios muestre la salida, porque Dios nunca va a poner algo sobre nosotros que no podamos llevar. Vamos a llevar, sí. Y a veces lo estamos llevando y no nos damos cuenta que podíamos, porque a veces nosotros creemos que no podemos, pero Dios quiere que nos demos cuenta que a veces sí podemos, pero si no podemos, Dios va a abrir una puerta, va a darnos la salida. Así dice la Escritura. Exacto. Cuando hay algo Mm. muy complejo, Dios siempre da una salida. Amén. Pero no le echemos la culpa a los demás, po. No, para No. nada. No, para nada. Bien. Señor, en A esta ver, tarde ¿qué? muchas, pero muchas gracias. Porque su amor es tan grande, Señor. Gracias porque uno nunca termina de aprender. Jamás terminaremos de aprender. Siempre, Señor, como dice tu palabra, ella jamás volverá vacía. Así que gracias por mi hermano, gracias por esta lección, por esta que nos vamos a confrontar con tu palabra siempre, Señor, porque ella nos hace reflexionar y nos hace, Señor, mirarnos. Bien dice que tu palabra es un espejo, así que para mirarnos, Señor, en actitudes que todavía tenemos que cambiar. Así que te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, gracias por nuestro hermano, que se preparó, que la trajo, Señor, porque sin duda usted la puso en su mente para llevarla a cabo. Así que muchas gracias por cada uno de tus hijos e hijas que estuviéramos escuchando este momento, porque sé que esta palabra no va a volver vacía, Señor, en nuestros corazones va a quedar. Así que muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendice cada hogar representado en esta hora. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta tu palabra, a conversar con usted. Y si hay que pedir perdón, si hay que cambiar de actitud, con tu ayuda lo haremos, pero gracias porque tú nos amas y nos corriges, nos enseñas. Muchas gracias, Señor, por ese amor suyo para nosotros. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén.